Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo, Señor. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces esto tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, le pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Necesita más de ti. Espíritu de paz, espíritu de salud, espíritu de amor, espíritu de sabiduría, espíritu de misericordia. Alejamos al mal espíritu, espíritu de maldad, espíritu de adicciones, espíritu de rebeldía, espíritu de enfermedad, espíritu de temor, espíritu de depresión, espíritu de tristeza. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Pues no solo en los tiempos de Jesús, también actualmente hay mucha gente que pone a prueba a Jesús, como este personaje que estamos viendo aquí. Ponen a prueba a Jesús de muchas maneras. Y mucha gente trata de comparar a Jesús con Buda, con Confucio, con el Che Guevara, por ahí algunos más atrevidos. Y dicen: no, pues Jesús fue como cualquier otro maestro, fue un buen maestro y sí, sabía mucho, pero era un hombre más. Es más, algunos que son amantes de la cultura
oriental, y tú dices, no, Confucio sabía más, ¿verdad? Confundía más, diría yo. Y sí, ciertamente hay cosas buenas en cada cultura y que debemos saber tomar. Las semillas del verbo, uno de los primeros teólogos de los primeros años, habla del logos, el logos espermáticos, es decir, que Dios en cada cultura sembró cosas buenas, sembró semillas buenas y que también tenemos que saber apreciarlas. Pero en el momento actual que vivimos, más bien como que queremos a Jesús ponerlo abajo y poner arriba algunas personas, algunas situaciones que hay en las culturas. Entonces tenemos que ser como equilibrados, ¿verdad? Tomar lo bueno, desechar lo malo, pero que nunca nos pongamos a pensar que Jesús es uno más, porque Jesús es el camino, es la verdad, no es una de tantas verdades, es la verdad y es la vida. Porque sí, existe sobre todo en los jóvenes, los que ya están más en grados así de universidad, o algunos se adelantan mucho y ya desde lo que sería la secundaria, la preparatoria, ya empiezan a meterles esas ideas y se dicen, sí, todas las religiones son buenas, todo está bien, y sí hay una parte de verdad, pero volvemos a esto, Jesús es la verdad, no es una de tantas verdades. Eso tiene que quedarnos claro a nosotros y tenemos que tener la sabiduría para enseñárselo a nuestros jóvenes. Pues lo trata de poner a prueba y le dice, oye, pues a ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? Si es que tanto sabes, a ver, dime cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús normalmente no se responde, a una pregunta que te hacen normalmente no se responde con otra pregunta, pero Jesús, sabiendo que venía a ponerlo a prueba, le dijo Jesús, a ver si eres tan salsa, bueno, ¿qué es lo que estás leyendo la ley? ¿Qué es lo que lees? Tú que lees tanto la Biblia, que lees tanto las Escrituras, dime entonces qué es lo que está allí. Y pues Dios, que tiene la autoridad, le da esa orden. Entonces él dice, bueno, pues ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo. Pero también era de los que no se dejan y dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Como que quería ganarle por cualquier modo, ¿verdad? Buscaba de un modo y de otro. Y nuevamente el Evangelio nos dice, pero el escriba, queriendo volver todavía a ponerlo a prueba, le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, como que ya no pudo más Jesús contestarle, mejor le contó una historia, ¿verdad? Que es la historia que tenemos hoy del buen samaritano. Le dice, pues un hombre bajaba de Jerusalén, iba hacia Jericó. Jerusalén es la ciudad por excelencia, la ciudad santa. El monte Sión, el vértice del cielo, es la ciudad donde Dios habita. Y bueno, hay muchas de las cámaras y micrófonos de nuestro momento histórico que estamos enfrentando tienen que Dios, de alguna manera, a través de Jerusalén, a través de Israel, muchos de los sentidos proféticos van a recaer sobre Israel. Cuando Israel sea realmente invadido, ahorita hablamos de guerras y rumores de guerras, pero cuando Israel sea invadido o trate de ser invadido, veremos ya situaciones más difíciles. Hubo ya varias invasiones a Israel. Las naciones árabes siempre han estado como hacha, listos para hacer caer a Israel, porque hay un odio muy grande desde el tiempo de Esaú y Jacob, estos dos hermanos. Siempre ha habido, y desde antes, ¿verdad? Pero siempre ha habido la tendencia de querer eliminar a Israel. El holocausto, donde murieron 6 millones de judíos, también fue un intento más de eliminar a Israel. Pero Dios, con todo y que Israel a veces no ha sido tan fiel como nosotros los cristianos, Dios mantiene una promesa hacia este pueblo. Bien, regresamos pues, todo esto lo hago para ir entrando. Jerusalén, pues la ciudad de Jerusalén es una ciudad santa, una ciudad donde Dios se manifiesta a su pueblo, se comunica con su pueblo. Y Jericó vendría siendo, Jericó es un lugar donde hay muchos dátiles actualmente, siempre ha habido muchos dátiles. Y Jerusalén está en parte alta
y Jericó. Si nos pones por ahí el mapa, está cerquita, en camión se hace unos 50 minutos, una hora más o menos. Pero está en bajada a Jericó, y esto es bien importante porque mientras Jerusalén es la comunión con Dios, la amistad con Dios, Jericó sería el pecado. Cuando una persona se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, de su comunión con Dios espiritual, entonces viene un ataque de parte de los bandidos. Los bandidos, ¿qué hacen con esta persona? ¿Qué dice? ¿Sí se acuerdan? Lo dejaron medio muerto, tirado, golpeado. Y así es, cuando uno se aleja de Dios, mucha gente, yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, unos más, otros menos, pero hemos dejado la comunión con Dios, y yo creo que muchos pueden decir que en un momento dado les ha ido como en feria, ¿verdad? Sí, ha habido momentos difíciles, pero es cuando clamamos a Dios y Dios nuevamente nos vuelve otra vez a levantar. Entonces, por ahí está, si engrandecemos un poquito más, cualquiera de ellos. Para mí es importante esto, de hecho en el estudio bíblico ya lo podemos profundizar más, pero en la parte sur, allá en la parte norte se ve un laguito chiquito, ahí es Galilea, pero en la parte sur está Jerusalén, y cerca de Jerusalén va a estar Jericó, pegado hacia el río Jordán. Jericó, que fue por donde entró el pueblo de Israel. Cuando venían de Egipto, entraron por Jericó, tumbaron las murallas y entraron a la tierra prometida. Bueno, vamos a dejarlo después para profundizarlo más en un estudio bíblico. Por lo pronto, Jerusalén significa la amistad con Dios, y Jericó, ir hacia Jericó significa ir hacia el pecado, hacia la desesperanza, hacia la rebeldía contra Dios, a veces ser desagradecidos con Dios y despreciar las cosas de Dios. Hay gente que prefiere otra cosa que venir a misa, por ejemplo. Es una manera de despreciar a Dios. Sí, hay cosas que a veces, como hemos dicho, pero deben ser extraordinarias. Lo normal es que nosotros optemos siempre por Dios y no lo despreciemos, sino que más bien vayamos pues al encuentro con Él. Este hombre cae medio muerto, los ladrones, Satanás solo viene a robar, matar y destruir, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, esos ladrones vendrían siendo prácticamente atrás de todo ataque, pues está Satanás. Sí, a veces también el egoísmo, ¿verdad? Porque el ser humano también es egoísta, y bueno, a veces no vayamos a echarle toda la culpa al diablo, ¿verdad? Hay cosas en las que el ser humano también es egoísta, y claro, a veces está aconsejado por espíritu de maldad, pero también sería uno de los enemigos, uno de los bandidos que tratan de robarnos el amor de Dios, y la amistad con Dios es nuestro egoísmo, nuestra soberbia. Bien, vamos a estos tres personajes que ven a este hombre tirado en el suelo. El primero, un sacerdote de aquel tiempo, tal vez iba a haber algún partido de béisbol o de fútbol o de algo, ¿verdad? Llevaba prisa, a lo mejor acababa de salir del templo, pero llevaba mucha prisa por llegar a comer, o no sé, tenía algún motivo tenía, y pues dice que vio a la persona tirada en el suelo y se fue de lado, hizo un rodeo y se fue de lado. Y luego siguió otra persona que también tenía fama de ser bien portada, un levita, y vio a la persona tirada, y ¿qué fue lo que hizo? También dio un rodeo y lo dejó por ahí tirado. Para esto, los ladrones lo dejaron tirado y se fueron. Satanás a veces te promete mucho, pero a la hora de los trancazos, pues no, nada más te deja tirado, ¿verdad? Esa es una trampa. Mira, si haces esto, si te quedas con estos bienes, si te tomas esta droga, o si esto, aquello, te vas a sentir como Superman igual, ¿verdad? Al final te deja ahí tirado. Así es Satanás, él nunca es amigo, él más bien es un falso amigo. Entonces, pasaron estos dos, se fueron de lado. La Biblia dice que por casualidad
Fíjense, a mí me llama mucho la atención esto. Dice que, dejándolo medio muerto, por casualidad un sacerdote y después un levita, pero esto de por casualidad a mí me llama mucho la atención porque aquí va un aspecto bien importante. La vida nos presenta muchas cosas inesperadamente. Estos dos personajes ya tenían toda una agenda de llevar su vida, de portarse bien, pero no estaba en su agenda el atender a alguien que estaba en necesidad. Y esto es bien importante porque a veces nosotros pues ya tenemos todo un orden de cómo debe ser la vida, inclusive nuestra misma vida de oración o nuestra rutina diaria. No es que si tengo que hacer todo esto, pero a veces Dios en la realidad, la vida real, es que nos presenta muchas situaciones que se salen de esa agenda. Y ahí es bien importante pues salir de nuestra zona de confort y poder atender esas necesidades. Las mamás son expertas en esto, ¿verdad? Con los hijos que a veces que ya se van a salir a la misa y de repente ya se ensució, ya hizo esto, hizo aquello, en fin, ¿verdad? O sea, por poner un ejemplo. Y bueno, hay que uno tener esa capacidad de salirnos de nuestra propia agenda para poder atender al necesitado. El buen samaritano se presenta más con esta capacidad. Y fíjense, ese buen samaritano finalmente es Jesús. Ya me acerco rápido a la cámara a quién es el personaje. Es Jesús que viene a la humanidad que está tirada, a cada uno de nosotros y nos levanta. ¿Cómo nos levanta Jesús? Dice que lo puso en su propia cabalgadura, se bajó, o sea, de esas personas que están dispuestas a no solamente una ayudita, no se paró y le aventó una moneda, ¿verdad? Le dijo, ay, con esta para que llegues. No, él mismo se acomedió. Una persona comedida siempre va a tener muchas posibilidades en su vida, en su trabajo, en su familia. Hay gente que está esperando que le digan qué hacer, pero gente que tiene iniciativa pues, y que se sale de su agenda es bien importante. Entonces sigue la narración, el buen samaritano lo sube en su cabalgadura. Yo sé que el arte también, les animo a que vean la Van Gogh, un holandés, pintó una obra famosísima de Van Gogh, es El buen samaritano, y se ve como lo abraza y lo sube a su caballo. He visto otras pinturas y simplemente pasan allí alguien que lo atiende y le avienta una moneda, pero Van Gogh se avienta un 100 allí y abraza a lo agarra así en pleno y lo sube. Yo me acuerdo de muy joven, había una pareja que ella era inválida y él estaba también con muchos problemas para caminar y vivían de la caridad. Y yo empecé a despertarme un poco espiritualmente en ese tiempo y pues las veces que los veía los acompañaba a su casa y me iba para ayudarles a limpiarlo, porque imagínense, ella paralítica y él como con el pie que no le funcionaba bien, pues realmente vivían en un chiquero. Así era, ¿no? Y fue algo que a mí me llamó la atención y mi papá había muerto hacía unos 2 años. Ellos conocían muy bien a mi papá y la única persona, dice, nosotros hicimos la novena por tu papá porque supimos que murió y fue algo muy grande para mí. Yo creo que nadie me había dicho eso, que había orado por mi papá. Entonces dije, no, pues esta gente le toca vivir duro, pero su corazón está con Dios. Y nosotros a veces, a lo mejor no tenemos todo, pero no tenemos al prójimo en nuestra agenda. Entonces sí, es importante pues que seamos sensibles a esa gente que Dios a veces nos pone en el camino, ¿verdad? Ciertamente pues no
no tenemos para todos, pero sí pudiéramos tener esa actitud de ver por los necesitados. Es difícil, muchas veces nosotros vemos a una persona andrajosa o así y decimos, qué mal huele, o etcétera, ¿verdad? Pero no sabemos qué hay detrás, no sabemos qué ha pasado. Y bueno, al menos tener compasión es lo menos que podemos hacer por ellos. Pues en la vida diaria Dios nos presenta muchas situaciones. Como les digo, la otra vez platicaba, estábamos allá, creo que estoy viviendo en Odessa, me dice Goshe, que me dio mucha pena que no pude ayudar a esta persona saliendo ahí de vuelo. Le dije, no te preocupes, Dios te va a poner otros 100 de esos, así que no hay problema. Dios siempre nos da oportunidades y ciertamente no podemos atender a todos. Y sí, ciertamente a veces llevamos un poco de prisa, pero siempre nosotros deberíamos de tener una actitud de ayuda hacia el prójimo necesitado. Finalmente, ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es muy fuerte. Me platicaba alguien también, otra anécdota, que estaba pues una persona pidiendo, es algo real, no le estoy hablando de cuentos, una persona pidiendo unos tacos en una taquería, ¿verdad? Traía algunas monedas, no completaba. Y bueno, pues primero no le quisieron vender tacos porque olía mal él. Y segundo, pues no traía dinero suficiente. Entonces lo que hizo esta persona, pues era una pareja que estaba allí, pero sobre todo la más sensible pues fue la muchacha, ¿no? Fue y por diosero fue y le dijo, ¿sabes qué? Ven, yo te pago los tacos, ¿verdad? Y ya el dueño pues como que se le hizo raro, ¿verdad? No, digo, yo voy a pagar los tacos, tú dame una orden y yo se los voy a llevar. Y se le hizo muy extraño. Total lo hizo y dice, esa bendición que me dio ese pordiosero me sigue hasta el presente. Nadie me había dado una bendición tan fuerte, es más, ni un sacerdote me había sentido la bendición de él tan fuerte que esa persona que me dice que Dios te bendiga. Y dice, y esa bendición me persigue todos los días, aunque a veces uno se porta mal, esa bendición me sigue persiguiendo cada día de mi vida. Entonces, esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pues es el prójimo en necesidad. El Evangelio es muy, muy grande, es muy fuerte y el Señor nos dice, da a aquellos, no los que te van a regresar, sino a aquellos que no te pueden regresar. Sí es bueno, y de hecho el Evangelio o la Escritura en otras partes nos dice que hagamos el bien a nuestros familiares, a la gente de la iglesia, y es algo también parte de nuestro compromiso cristiano, de nuestra solidaridad, pero de una manera especial siempre Dios nos va a dar el 100 por 1 cuando nosotros hacemos algo por aquella gente que está en necesidad. Vamos a terminar, es mucho para, como les digo, a veces es mucho para mi edad, es mucho alimento, ¿verdad? Porque aquí ya no es tanto reflexionar, sino como Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Solamente reflexionar que esas 2 monedas de plata que le dio Jesús le dice, si hay algo más, dice, aquí te voy a dejar estas monedas, pero si gastas algo más, cuando yo regrese, te voy a pagar. ¿Quién es el que va a regresar por segunda vez? Jesús, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, y la posada esa donde llegó es la iglesia debería ser un lugar donde podamos recibir gente que tiene necesidad de Dios, porque también es cierto que hay gente que a lo mejor tiene, si no todo tiene lo básico, pero están medio muertos. Hay gente que está muerta, aunque ande caminando está como muerta, porque no tiene a Dios, no tiene la esperanza de la salvación, no tiene la esperanza de la palabra de Dios. Entonces también aplicamos esto, ¿verdad? Hay muchos samaritanos y por eso que nosotros también no debemos perder tiempo y no debemos desanimarnos y seguir invitando más gente
a que escuche la palabra de Dios, a que se acerque a Dios, que es el que finalmente nos va a sostener. El aceite y el vino también son dos cosas con que el mismo samaritano, porque no solamente lo llevó a la posada, él mismo intentó sanarlo y fue con aceite y vino. El vino, el vinagre, para ser más exactos, esteriliza las heridas. Desde toda la antigüedad se ha sabido eso. Por eso es bueno que tengamos también vinagre por allí a la mano, en nuestras casas. Y el aceite también sana después, quita el dolor, ¿verdad? Es básicamente los sacramentos de la Eucaristía y también los sacramentos, pues, de la confirmación o el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos sana en nuestra vida. Pues continuemos ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.